A todos, muy buenas noches. Entonces, el objetivo general de la capacitación es fortalecer las competencias de los guardas de seguridad en lo que tiene que ver con el análisis del entorno. Hay que tener en cuenta que cada uno, dentro de su labor, dentro de sus funciones, dentro de la empresa, llamémonos guardas de seguridad o vigilantes o hombres de protección o escoltas, pues tenemos que empezar a identificar algunos riesgos con el propósito de prevenir acciones delictivas y situaciones que nos puedan causar afectación. Y de esta manera, cuando hablamos de fortalecer esas competencias y habilidades dentro del contexto de la seguridad, pues estamos mejorando la capacidad de prevención, protección y respuesta ante situaciones que se nos puedan presentar en el contexto de la prestación del servicio en cada uno de los puestos de trabajo o en cada una de las actividades como escoltas. Entonces, también dentro de los objetivos específicos que tiene la capacitación y lo que ha programado Ingrid como líder del proceso, pues es retroalimentar a ustedes el conocimiento básico, sobre todo lo que tiene que ver con la conceptualización del riesgo público y las implicaciones que tiene dentro del marco de la seguridad privada y las actividades de escoltas. Cuando hablamos de retroalimentar conocimientos, pues estamos haciendo énfasis también en el fomento de buenas prácticas, ¿cierto? Y desde la observación que debe caracterizarnos a nosotros como hombres de seguridad, pues tenemos que analizar el entorno en el cual nos estamos desenvolviendo. ¿Con el fin de qué? De identificar una serie de factores de riesgos y posibles situaciones que puedan incidir en la prestación del servicio de seguridad. Y cuando uno está atento, pues de esta misma manera puede activar los mecanismos de alerta dentro del contexto pues, del servicio. Otro punto o otro objetivo específico tiene que ver con la concientización. En la conciencia, si bien es cierto, todo el tiempo nos estamos capacitando, estamos recibiendo orientaciones, medidas o consignas sobre medidas de seguridad, pues a veces nos falta la conciencia de esa cultura de seguridad. Por eso es fundamental que nosotros dentro de nuestro rol como hombres de seguridad, pues tengamos presente la identificación de esos patrones que a nivel delictivo o esas conductas criminales pues pueden afectar la prestación del servicio. Y cuando uno pues conoce el entorno, pues puede también percibir situaciones sospechosas que nos permitan anticiparnos a estos hechos criminales. Por eso la actividad del hombre de seguridad o el escolta es prevenir afectaciones al servicio y prevenir afectaciones a nuestro protegido, a nuestro VIP, como se denomina, ¿no? Y cuando hacemos todas estas buenas prácticas, ¿qué promovemos? Pues volvemos y continuamos en este desarrollo de habilidades que nos permiten seguir tomando decisiones acertadas. Y cuando hablamos de tomar decisiones acertadas, pues debemos partir de la aplicación y tener en cuenta los protocolos de seguridad. Y en el énfasis de la capacitación, lo que tiene que ver con el conocimiento del entorno. Recordemos que cuando hablamos del conocimiento del entorno, pues es el saber, el conocer todo lo que gira en torno a donde estamos ubicados, a donde estamos ubicados en ese centro de trabajo, puesto de trabajo, lugar de facción, cualquier término que ustedes denominen de donde estén prestando el servicio, pues hay que conocer una serie de situaciones. Y esa serie de situaciones está ligado con la ubicación, ¿cierto? Hay que georreferenciar también una serie de factores que más adelante los vamos a ver, con el fin de minimizar y tomar en cuenta o tener como referente estos factores de atención en aras de evitar que seamos afectados en nuestro servicio. Entonces vale la pena precisar nuevamente, decirles a ustedes que el riesgo público, cuando hablamos de riesgo público, hacemos énfasis en todas esas situaciones
en lo que tiene que ver con el modus operandi delincuencial, la violencia social, todos esos factores de inseguridad a los cuales nos podemos ver inmersos o afectados, y asimismo en la accidentalidad vial, ¿cierto? Digamos que también la accidentalidad vial hace parte de este riesgo público, de esta exposición a estos factores que nos pueden generar, pues, situaciones o lesiones a nuestra integridad. Por eso, tenemos que tener en cuenta todos esos tipos de incidentes que podamos, o podamos llegar de pronto a tener por alguna cuestión de no tomar las recomendaciones de seguridad o no tener las precauciones pertinentes. Por eso es constantemente que desde la parte administrativa y operativa de la empresa se pretende porque ustedes focalicen el servicio teniendo en cuenta todo ese accionar y sobre todo lo que estamos hablando hoy de la criminalidad que viene afectando la ciudad de Cúcuta, y no solamente la ciudad de Cúcuta, sino toda el área metropolitana. Y eso es como una bola de nieve, ¿no? Eso no solamente aquí, hay muchas regiones, y si nos vamos a la región del Pacífico, a la región allá, lo que es el Valle del Cauca, son situaciones similares que se presentan, la afectación terrorista, y lo vamos a ver más adelante cuando nos enfoquemos en unos análisis criminológicos basados en qué, en evidencias, y cuando hablamos de las evidencias hablamos de ese análisis estadístico, pues que tiene un referente a nivel de ver cómo estamos actualmente, a nivel de cifras, ¿no? Entonces, es fundamental que ustedes dentro del análisis del entorno, pues tengan como prioridad esa observación. La observación es una de las competencias que todo hombre de seguridad, escolta o vigilante debe fortalecer cada día. ¿Por qué? Porque es la manera de donde percibimos y analizamos diferentes comportamientos o conductas de esas personas que nos quieren afectar, ¿cierto? Segundo, el reconocimiento. Hay que reconocer, y a veces nos cegamos en no aceptar que la ciudad tiene una coyuntura y la situación por la que atraviesa es difícil. Entonces, también hay que reconocer también nuestras fortalezas y también nuestros aspectos por mejorar para no llamarle debilidades, ¿no? Entonces, si no mejoramos esos aspectos en materia de seguridad, vamos a ser muy vulnerables al actuar de los delincuentes o de las personas que pretendan afectarnos. Otra situación es que estemos constantemente sabiendo el comportamiento delictivo. Si bien es cierto, todos los medios de comunicación a diario nos están manifestando o nos están diciendo Cúcuta está atravesando uno de los momentos críticos. El accionar delincuencial pues ha generado una percepción de inseguridad. Entonces, hay que analizar desde ese punto de vista de cada puesto de trabajo, y sobre todo también hago énfasis en los escoltas, porque a veces los escoltas como que se desconectan del mundo actual, y uno observa, y lo digo por experiencia propia, porque cuando transito yo por el sector de la Riviera es un sector donde la mayoría de personas que tienen un tipo de nivel de riesgo, pues tienen sus sistemas de protección. Entonces le hablo con nombre propio, entran a Dolce Vita, un restaurante muy apetecido, muy seguido por esas personas para reuniones, y ve uno los escoltas. ¿Cómo identifica uno los escoltas? Pues que tienen bien vestiditos, está bien, pero están en la parte externa, pero con sus teléfonos celulares, y no están pendientes del protegido. Están haciendo cualquier actividad, y cualquiera de ustedes, si quiere comprobar algo, un día esto que tengan en su desplazamiento, ingresen allá por la avenida Novena o por la 12 de la Riviera, y se van a dar cuenta de que hay unos escoltas que no están en sintonía. Y es donde vienen después los incidentes, ¿cierto? Donde vienen ya las situaciones de afectación. ¿Por qué? Por X o Y situación de que no previeron o no tuvieron constantemente esa cultura de seguridad o esa conciencia en materia de saber que a nivel nacional la situación está complicada.
Hay que tener en cuenta unos factores generadores de riesgo y cada uno en su puesto de trabajo o en su lugar de facción debe empezar a identificar, porque recuerden que ustedes son profesionales de la seguridad y como tal tienen que coadyuvar también al mejoramiento de todos los procesos, ¿cierto? Los procesos misionales. Entonces hay que identificar por qué sectores, y pues hablamos en todos lados ahora tenemos presencia de habitantes de calle, que son los principales agentes generadores de riesgo en estos momentos. ¿Por qué? Porque tenemos ya antecedentes donde ellos han estado inmersos en situaciones que han, mejor dicho, han afectado el orden público, por decir así. Y cuando tenemos en cuenta esos agentes generadores de riesgo, pues también hay que ver los sectores críticos, ¿cierto? De pronto hay puestos donde tienen ubicado alrededor, pues sitios donde venden sustancias psicoactivas, donde también hay una alta afluencia de consumo de bebidas embriagantes, donde siempre también de pronto tenemos incidencia de algunos grupos delincuenciales. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos agentes generadores de riesgo. Y cuando tenemos en cuenta todo ese análisis del entorno, pues ya podemos focalizarnos en tener una cartografía del riesgo. ¿Qué es una cartografía del riesgo? Cuando tenemos ya esa georreferenciación, que se habla en esos términos pues, de seguimiento a lo que es el comportamiento criminológico. Entonces, por eso, cuando hablamos de cartografía de riesgo, podemos decir que estos puntos son calientes, los famosos hotspots, o zonas en una semaforización que colocan ahora, zona roja, amarilla, verde. Bien, todo eso pues son análisis estadísticos que hacen diferentes autoridades para tener una referenciación de lo que está aconteciendo en el entorno. Entonces, por eso es fundamental que nosotros, pues, también identifiquemos esos factores de atención dentro de nuestro entorno. Cuando nosotros aplicamos todos estos elementos que hacen parte del análisis del entorno, podemos garantizar que vamos a tener un entorno seguro. Y cuando tenemos entornos seguros, ¿qué vamos a propiciar? Un ambiente armónico donde vamos a minimizar los riesgos, los peligros. Y entonces eso es lo que se requiere de la parte administrativa de la empresa, de que ustedes empiecen a tomar conciencia y hacer parte de toda esa implementación y esa retroalimentación. Por eso, esta es la finalidad de estas retroalimentaciones en conocimientos, es con el fin de que evitemos poder o ser objetivos de los grupos delincuenciales. Recuerden que, como es conocimiento ya a nivel público, aquí tenemos una confrontación de bandas delincuenciales locales y transnacionales. Hay una confrontación de la banda de los AK-47 que ustedes han escuchado, la banda de los Pepinos, que es lo que tiene que ver con los mexicanos, y en fin, muchos grupos más que tienen un radio de acción en toda el área metropolitana de Cúcuta, y por ende, pues no estamos en ningún paraíso. Estamos en una ciudad donde tiene unas situaciones coyunturales que como profesionales de la seguridad debemos tener en cuenta. Por eso, dentro de ese contexto situacional, dentro de ese ambiente de seguridad de ese entorno, pues hay una metodología, una estrategia o de pronto una situación que nos permite tener esa apreciación. Y por eso cuando hablamos de lo que es el VICA, cuando hablamos de volatilidad, es que las novedades se nos pueden presentar repentinamente, ¿cierto? O un procedimiento nos puede desencadenar en una acción violenta o de agresión o de violencia social, ¿cierto? Y hemos tenido las experiencias negativas dentro de la empresa con esa serie de situaciones, ¿cierto? Que es lo que queremos ir mejorando, ir en esa mejora continua y evitar que se nos sigan presentando. También la situación de seguridad, cuando no conocemos el contexto situacional, pues es algo incierto, ¿cierto? Y es lo que debemos evitar nosotros. Por eso el hombre de seguridad, tanto escolta como vigilante o guardia de seguridad, tiene que tener la certidumbre, y no es lo contrario a lo que dice aquí, a la incertidumbre, ¿cierto? Por eso la gestión de riesgo, y ustedes dentro de sus retroalimentaciones, por eso se hace énfasis en conocer el entorno, para que no tengan ustedes dudas
y no digan que, es que yo no sabía que este sitio era caliente, que yo no sabía nada. Por eso es que a ustedes, dentro de su inducción, dentro de sus procesos de reinducción y retroalimentación, se le habla y se les aterriza el contexto situacional en materia de seguridad por la que vive la ciudad. Y en este contexto, pues, ahora que damos estadística, vamos a ver toda la estadística del área metropolitana. ¿Por qué? Porque la mayoría de puestos que cubre la empresa pues están en el área metropolitana y también a nivel departamental y a nivel de otros municipios o otros departamentos tenemos pues colaboradores. Entonces, esto gira en torno a una dinámica que en varias ciudades del país se está presentando la misma similitud, por eso hay que prestarle atención. Cuando hablamos de complejo, pues a veces decimos, y ahora en la tarde estábamos en la capacitación y pasaba por acá el helicóptero, cerca donde yo estoy en estos momentos impartiendo la orientación, y hubo un poco de interferencia, entonces, y esa complejidad, y por eso ante las autoridades que quieren generar ese impacto en la ciudadanía de que están haciendo acciones, pero a veces es complejo esta situación que la gente tampoco percibe, ¿no? Pero que mucha seguridad, mucho patrullaje, pero se siguen presentando las situaciones. Por eso hablamos que la seguridad es compleja y ambiguo, ¿cierto? Porque cuando hablamos de ambigüedad, pues se presta para que haya muchos modos de interpretación y a veces el concepto de seguridad es muy confuso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de seguridad, pues cada quien tiene su interpretación, cada quien tiene su como su argumentación para decir que sí está funcionando todos los mecanismos y sistemas de protección. Pero bien, en fin, por eso hablamos de que dentro del contexto situacional, pues está lo que es el VICA. Y por eso se hace un llamado a que ustedes nuevamente retomamos esa situación, que tengan esa conciencia, generar conciencia en ustedes. Más que hablarles y hablarles, es que ustedes de verdad tengan conciencia, ser conscientes de que en cualquier momento, y si usted se descuida, puede ser afectado por el delincuente. El delincuente está pendiente de que le demos la oportunidad y él aprovecha esa situación. Y por eso dentro del contexto situacional, como lo ven ustedes en la diapositiva, hay unas variables con el fin de ¿qué? De evaluar si de pronto estamos siendo vulnerables, ¿cierto? Y cuando somos vulnerables, y recuerde que las vulnerabilidades son internas y externas, entonces hay que contrarrestar esa situación con el fin de que ese peligro se materialice y nos genere consecuencias, ¿cierto? Entonces, por eso hay que analizar el entorno dentro de ese espacio público donde estamos haciendo nuestra labor. También a nivel interior, identificando posibles amenazas, posibles falencias que existan. ¿Por qué? Porque de ahí se trata para tomar acciones, de que ustedes, lo que ustedes identifiquen es valioso. ¿Para qué? Para que a nivel administrativo, a nivel operativo puedan tomar acciones y minimizar de pronto esa falencia con aras de evitar cualquier incidente o novedad. Atención al control de accesos. El control de accesos, pues ese procedimiento es fundamental, ¿cierto? En lo que es la seguridad física. Estar constantemente verificando todos los sistemas o los mecanismos técnicos y tecnológicos, ¿cierto? Entonces, por eso es de vital importancia que tengamos presente todos esos sistemas y mecanismos de protección, tanto humanos, técnicos y tecnológicos, para abordar de manera asertiva toda esta situación en materia de prevención y protección. Bueno, ahí paso ahora a lo que es el análisis criminológico. Eso es un análisis estadístico hasta fecha corte ayer. Y con este análisis, ¿qué podemos? Ahorita vamos a empezar a hacer ese contexto, entrar en contexto y comparar con lo que se está evidenciando a nivel de lo que tiene que ver con el área metropolitana de Cúcuta de los delitos. Entonces, por ende, cuando tenemos un referente, y sobre todo con lo de los homicidios, entonces tenemos en cuenta que en el año anterior 197 homicidios, a este año 182, hay una disminución de 15, pero hay que tener en cuenta que estamos hasta ahora a 27 de junio, y esta estadística es de todo el año 2024, o sea que
no se ve, pues, si hay más de 15 homicidios de este lapso de lo que queda de junio hasta diciembre, pues se va a perder la estadística a nivel de homicidios, a nivel del área metropolitana de Cúcuta. Secuestros. En el 2024 hubo 5 y en el año 2025 a esta misma fecha de corte 26 ahí se presentaron 3, o sea que hay una disminución de 2 en el valor absoluto y eso en la variación del porcentaje es menos 40%. La extorsión, y aquí me freno, ¿por qué? Porque la extorsión, si ustedes observan, hay 126 en el 2025 comparado al año anterior 147, pero ustedes tienen que tener en cuenta que la extorsión es la que ha agudizado que se incremente a un 200% las acciones de terrorismo, ¿cierto? Porque como ustedes han visto en las redes sociales y en los hechos que se han presentado, la activación de las granadas, de los artefactos explosivos, que van inmersos dentro de este indicador de delitos de terrorismo, entonces eso es lo que se ha venido incrementando en un 200%. Y nosotros como hacemos parte de los servicios de vigilancia y seguridad privada, hay que tener en cuenta que cuando nace el decreto 3222 del 2022, que hace énfasis en la red de apoyo de solidaridad ciudadana, surge por esas afectaciones terroristas y por eso ese decreto 3222 del 2002 nos llama nuevamente a que tengamos esa corresponsabilidad en materia de prevención del delito, con el fin de que de coadyuvar al mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana. Pero lo primordial es con el fin de defender nuestra integridad personal contra cualquier afectación terrorista que se nos pueda materializar cerca de nuestros lugares de trabajo. Entonces recordemos que la empresa pues cubre unos puestos muy estratégicos que tienen que ver con instalaciones gubernamentales y todo lo que tiene que ver con el sector público. Por eso es de vital importancia que ustedes tengan ese conocimiento y análisis del entorno con el fin de identificar posibles situaciones que los puedan afectar. Lesiones comunes, pues ahí vemos que hay una disminución. Pasamos a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el hurto. Entonces, vemos que ha habido una disminución significativamente en lo que tiene que ver a hurto a residencias, hurtos a comercios, hurto a personas, hurto a automotores y hurto a motocicletas. Pues mire que sí las autoridades están haciendo su actividad. Solamente como no vemos estas cifras, pues a veces la percepción, por eso hablamos que la percepción de la ciudadanía es subjetiva a veces, porque pensamos que de pronto las autoridades no hacen nada, pero sí, mire que había una gran diferencia en lo que tiene que ver con estos delitos que hacen parte del patrimonio público, ¿no? Aquí, otra variable que podemos tener aquí es a lo que es los fleteos. Los fleteos también disminuyeron en 1, hurto a bicicletas, pues ha disminuido, el hurto a celulares, pero se nos ha aumentado la violencia intrafamiliar, que hace parte también del riesgo público y lo que tiene que ver con la violencia social. Y yo creo que la empresa no es ajena porque se presentan muchas empresas de seguridad donde también los integrantes han sido objeto de violencia intrafamiliar, sea llámense hombres o mujeres, porque ahora por todos lados ya está equilibrada la balanza. Entonces hay que tener en cuenta que la violencia social también viene afectando los sectores de las empresas de seguridad en cuanto a las afectaciones de violencia intrafamiliar. Asimismo, los delitos sexuales. Entonces, hay que tener en cuenta también sobre todo esos puestos, recordemos que nosotros somos vigilantes, los guardias de seguridad, hombres de protección, pero nunca dejamos de ser la condición de ciudadanos. Y a veces observamos situaciones y cuando portamos un uniforme y de pronto hacemos alguna situación que vaya en contra de las normas, entonces nos podemos ver inversos en investigaciones y sobre todo ahora que estamos monitoreados por muchos sistemas o medios tecnológicos de cámaras donde pueden evidenciar posibles infracciones que podamos cometer nosotros como guardas de seguridad. Dentro de ese mismo análisis criminológico, pues hay que tener en cuenta que los homicidios han presentado unas variables. Pues mire que en el 2025 la afectación de las mujeres en casos de homicidios ha aumentado.
los menores de edad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con, o sea, ahí eso también nos da unos indicios de que los menores están siendo instrumentalizados? Por eso, cuando hablamos también de lo que tiene que ver con los factores de atención en estos análisis criminológicos, los menores de edad están siendo instrumentalizados por los grupos delincuenciales para ser parte de esos componentes. Entonces, y tampoco no hay que tapar el sol con las manos, sabiendo que en muchos barrios, dentro de ese control territorial que están ejerciendo las bandas delincuenciales, pues coactan o cooptan la atención de los menores para que hagan parte de esas bandas. Entonces toma una pistola, una motocicleta, contróleme esta olla. Entonces, como ese se le comió el producido, entonces ya vienen los problemas. Bueno, en fin, todo deriva de esa situación, y lo mismo pasa con las mujeres, porque las mujeres también están siendo instrumentalizadas por esas bandas delincuenciales en lo que tiene que ver con la instrumentalización para delitos sexuales o lo que tiene que ver con trata de personas, ¿cierto? Entonces, y mire que aquí están las variables, todo se nos está presentando, ¿dónde? En la zona urbana, donde estamos la mayoría de nosotros prestando el servicio. O sea que es otro factor de atención. Los homicidios ahora no son en la parte rural, son en la parte urbana, que es otro factor de atención que debemos tener presentes para que evitar de pronto que dentro de una situación colateral vayan a causarle un homicidio a una persona, pues nosotros caigamos en ese daño colateral, ¿cierto? Y se han presentado incidentes en la empresa, hasta con mortales hemos tenido en la empresa. Entonces, para que tengamos en cuenta esa generación de conciencia y cultura de la seguridad. Bueno, ya para ir finalizando, hay que tener unos aspectos de interés. ¿En qué sentido? En que cuando hablamos de lo que es el análisis situacional y lo que es el conocimiento del entorno, basado en lo que es evidencias estadísticas, tenemos que empezar a hacernos estas preguntas. De acuerdo a todo lo que hemos visto en este tiempo que llevamos, entonces, ¿cuáles son los riesgos en seguridad a los que me voy a haber expuesto yo si no tengo ese profesionalismo, si no aplico esos conocimientos y habilidades? ¿En dónde voy a estar inmerso yo si hago caso omiso a esas medidas que todos los días nos imparten los supervisores, que todos los días los líderes de proceso vienen a ustedes argumentándole, diciendo que extremen las medidas de seguridad, que estén alertas, que estén atentos? Todos los días, en todo momento le están recordando eso, pero a veces, como les decía, nos olvidamos y a veces lo que es la adicción a la tecnología, lo que tiene que ver con esos distractores, nos pensamos en otro cuento, estamos en otra situación, y es donde se nos presentan las novedades. Otro aspecto de interés: ¿cómo prevenir los riesgos en seguridad? Pues primero que todo, colocando en práctica y tener constante presente lo que es la observación y el conocimiento del entorno. Cuando usted observa y analiza su entorno y sabe cuál es su entorno donde usted presta el servicio, pues usted va a tomar unas acciones, va a tomar decisiones acertadas y va a prevenir que se le presenten riesgos en su puesto de trabajo. Otra situación que a veces también nosotros pecamos por de pronto en esto, lo que es las redes sociales, las cadenas, que se nos materializa una situación y nosotros, los de la misma empresa, empezamos a hacer deducciones o compartir información que de pronto no ha sido confirmada, y se genera una desinformación, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que evitemos caer en esa situación. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar de pronto desinformando, o de pronto generando más incertidumbre. Por eso, cuando hablamos... Harold, buenas noches. ¿Aló? Ya, ahí lo estamos escuchando nuevamente. Sí, entonces no sé,